Hola, buenas tardes. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Antes suscribir con Ariel al 100% lo que dijo, muy preocupado por las pocas políticas de privacidad y espero que después de esta charla puedan ver la importancia de este tipo de documentos. Vamos a ver. Hoy entonces voy a compartirles en estos siguientes minutos sobre la importancia de herramientas e instrumentos proactivos de debida diligencia en la protección de datos personales en las instituciones públicas. Es un enfoque basado en riesgos que hace parte de las buenas prácticas internacionales en protección de datos y que ustedes la conozcan el día de hoy. Primero, preguntarnos que si bien creo que muchos podríamos saber por qué son importantes los datos personales, quiero comenzar con esa pregunta. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hoy estamos hablando de proteger los datos personales de los ciudadanos? Este es un derecho fundamental que desde finales de los 90 la Sala Constitucional así lo consagró a través de algo que se llama la autodeterminación informativa, que es un sinónimo de protección de datos personales. Fue en ese entonces, a raíz del nacimiento de Datum, ¿se acuerdan? Datum, que empezó a surgir las preocupaciones con base al procesamiento automatizado de datos personales. Después viene la ley 8968 en el 2012 y a partir de allí se consagra este derecho con unos principios y unas garantías. Y la protección de datos personales es sumamente relevante para el ejercicio de los demás derechos. Libertad de expresión, la autonomía de la voluntad, para construir nuestro propio proyecto de vida. En la medida en que los demás no infieran en nuestra vida privada, podemos construir en plena libertad nuestro proyecto de vida. Y por eso es importante que terceros solo tengan acceso a los datos personales que yo les permita tener ese acceso. La protección de nuestro patrimonio, los datos personales juegan un rol muy importante. Dirán, ¿por qué? En la medida en que más datos personales se encuentren expuestos en Internet, mayor riesgo vamos a tener de ser víctimas de una estafa informática. No sé si saben, pero es común, o yo en mi rol de abogado sí sé que es común que alguien después de presentar documentos en SICOP, por ejemplo, que es una plataforma abierta, los próximos días aumenta el riesgo de que sea víctima de una estafa. ¿Por qué? Porque esa exposición, esa sobreexposición de datos personales lo pone en esa posición de riesgo. O a estas personas que les gusta compartir en redes sociales su día a día con datos muy precisos de dónde trabaja, dónde vive, nombres, familia, etcétera, se exponen de esta manera a ser víctimas, a que estos ciberdelincuentes creen perfiles muy precisos de ellos y poder potencialmente atacarlos a través del conocimiento que tienen de su vida. La administración pública, por ende, se convierte en un responsable principal o fundamental de estos datos personales y a través de la prestación de los servicios públicos o de sus funciones públicas o de la satisfacción del interés público, emergen unos deberes y unas obligaciones para el Estado. Estamos hablando que la Constitución obliga a la administración pública a respetar los derechos fundamentales, es decir, en este caso, los datos personales. ¿Qué es respetar? Bueno, respetar es abstenerse. En otras palabras, no meter las narices donde no los han llamado. En otras palabras, más prácticas, no consultar información a la cual no están autorizados. No emplear datos personales de los cuales no se les ha brindado autorización, ya sea por un consentimiento informado o ya sea por una norma legal.
Un ejemplo de la vida real, ¿se acuerdan cuando a Keylor Navas lo contrató el Real Madrid? Bueno, ahorita les voy a compartir un pedacito de lo que dijo la Sala Constitucional en ese caso. Eso es responsabilidad. Yo como Estado respeto y me abstengo, soy pasivo en no vulnerar ese derecho. A su vez, protejo, tengo la obligación de proteger los derechos fundamentales y los datos personales cuando terceros quieran interferir o vulnerar este derecho. Entonces, por eso tenemos una agencia de protección de datos para poder garantizar esa protección. Y garantizar ya es un principio activo, ¿sí? Es una posición activa del Estado donde dice, tengo el deber de garantizar el libre ejercicio de este derecho, el libre goce de este derecho. Estas tres deberes u obligaciones se ejercitan a través de los principios legales que se le impone a la administración pública. Principio de legalidad, no discriminación y equidad, información y transparencia y responsabilidad, es decir, responder por los daños y perjuicios causados, y eso fue lo que le pasó a la Administración de Justicia en el caso Keylor Navas. Terminan condenados y termina la sala diciendo están obligados a implementar medidas técnicas y organizativas para velar por la seguridad y la privacidad e intimidad de los ciudadanos costarricenses. Y ustedes como Administración de Justicia son responsables de los daños que se puedan ocasionar a la privacidad o a la protección de datos de los ciudadanos cuando se hace sin la debida garantía y autorización, es decir, sin el debido respeto que vimos ahora. Perdón. Ahora, los riesgos, podemos ir una atrás. Atrás, esa, no, eso, ahí. Los riesgos que emergen para las instituciones públicas, podríamos decir, sí, una sanción legal. Multas no hay, multas para las instituciones públicas no hay. Cuando vamos a la ley 8968, efectivamente dice que quien cometa una falta grave o gravísima incurrirá en una multa. Eso no existe para la administración pública, solo queda el regaño y la responsabilidad individual del funcionario que cometa la infracción. Eso sí es posible, pero la administración pública no se pasa el dinero de un bolsillo a otro. Digamos, yo ministerio multo al otro ministerio, entonces páseme el dinero. No, eso no existe. En realidad el riesgo alto para las instituciones públicas está en estos tres: la pérdida de confianza del ciudadano, la erosión de la legitimidad y la inviabilidad de los proyectos. Cuando hay pérdida de confianza, lo contrario de la desconfianza, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando vienen nuevos proyectos? Cuando viene marchamo digital, cédula digital, cuando viene vigilancia biométrica. Quizás como ciudadanos no nos damos cuenta, pero a la Sala Constitucional empiezan a llover los recursos de amparo. Pasaporte con datos biométricos, hay cualquier cantidad de recursos que la Sala tiene que resolver de una u otra forma. Y eso es porque se pierde la confianza en el Estado, porque no hay transparencia, porque cualquier proyecto, el marchamo digital tardó, no sé, más de un año, año y medio, porque no había confianza en el sistema por la opacidad que se da en los procesos de contratación, en la explicabilidad que se da de la tecnología, cómo va a utilizar. Entonces, quiero que nos aboguemos más a estos riesgos de abajo, que son los que realmente deberían interesar a la administración. Me pasé. Ahí. Por tanto, en el sector público, una crisis de privacidad o de protección de datos fundamentalmente es una crisis de confianza que compromete la legitimidad institucional. ¿Okay? La Ley de Protección de Datos nos dice que para cumplir con los deberes, el responsable del tratamiento, que en este caso sería la institución pública que recopila los datos,
Debe prever o tener un análisis de riesgos, identificar y estimar esos riesgos. Debe implementar medidas de seguridad de forma previa, proactiva, que le permitan identificar aquellas medidas que se implementaron de manera efectiva. Es decir, de todas las que se implementan, cuáles están operando de manera efectiva. Y elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas faltantes. Es decir, es un plan de mejora continua en materia de protección de datos. ¿Quiénes tienen esto? Quizás el 3-4% de las instituciones, de las empresas. Recordemos unos informes que han salido el año pasado de la Contraloría, y la mayoría de instituciones se rajaban en cuanto a política de privacidad, seguridad de la información, controles para protección de datos personales, etc. Bien, y entonces aparece este instrumento, esta herramienta. Yo la llamo una herramienta técnico-jurídica porque tiene elementos legales y tiene elementos técnicos. Es un documento de debida diligencia legal en el que de manera proactiva y con un enfoque en riesgos, el responsable del tratamiento de datos va a identificar, a evaluar y a mitigar los riesgos. ¿Cuáles riesgos? No los de la institución, los riesgos de impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vean que aquí se cambia el efecto, ¿no? Usualmente, y Ariel lo explicó, y cuando acudimos a la normativa, a los estándares de seguridad de la información, siempre encontramos los riesgos que como institución u organización voy a incurrir o voy a identificar. Una evaluación de impacto en la privacidad se encarga de identificar esos riesgos hacia el ciudadano cuando yo implemente una tecnología, una política pública o un tratamiento de datos personales específico. Entonces, en este punto, encontramos que uno de los principios de esta herramienta de la evaluación de impacto es la privacidad desde el diseño. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que desde el momento en que concebimos en el sector privado el producto o el servicio, y en el sector público la política pública o el servicio público, desde ese primer momento donde se concibe, ahí debería entrar estas medidas de privacidad por diseño que se pueden articular a través de una evaluación de impacto de la privacidad. Entonces aquí tenemos la idea del servicio público, donde nace de manera documental. Después viene una evaluación de impacto de la privacidad para empezar a articular esa privacidad desde el diseño. Después se diseña el servicio y después se implementa. Pero no es de último donde ya entra a operar la evaluación de impacto, porque poco hacemos y nos va a tocar regresarnos. Es como cuando un programador ya en la fase de desarrollo de código, el cliente le dice o el patrono le dice: se me olvidó un requisito, se me olvidó que el formulario tenía 2 campos más, y eso hace que se devuelva el proyecto y que se alarguen los tiempos de ejecución y de entrega. Entonces, la evaluación de impacto es el pilar de la transparencia y la rendición de cuentas cuando se utiliza en la administración pública. Yo les mencionaba que esto es un instrumento que viene de los principales estándares internacionales, y en algunos países de Europa, por ejemplo, ya se está empezando a exigir que este documento sea público cuando se realiza en la administración pública, que como parte del principio de transparencia se le enseña a los ciudadanos cuáles son los riesgos que la propia administración identificó que les puede impactar a ellos como ciudadanos. Dentro de esa evaluación hay 3 preguntas muy importantes. Este tratamiento de datos personales en los que vamos a incurrir, ¿es necesario? ¿Es proporcional? Y además, ¿cómo mitigamos esos riesgos? Les voy a poner un ejemplo práctico también. Los dispositivos de control de jornada laboral que utilizan datos biométricos, creo que todos los conocen. Están muy en boga, muy utilizados en el sector privado, en el sector público. La Asamblea Legislativa hace poco anunció que va a empezar a utilizar reconocimiento facial para
para el control de jornada de los diputados, pues ya la Agencia de Protección de Datos dijo que no, que la forma en que se están implementando no es la debida, no están actuando de manera apegada a la ley. ¿Y dónde se cae este mecanismo legalmente? En esta pregunta de si el tratamiento es necesario y proporcional. Porque lo que se pregunta la PROHAB, que de hecho es una doctrina que viene de Europa, esta evaluación de estos dispositivos, es: ¿hay mecanismos menos riesgosos e intrusivos para controlar la jornada laboral? Sí, sí los hay. Listo. No se diga más. Entonces no se pueden usar lectores biométricos porque se está poniendo en un riesgo innecesario al colaborador o al empleado. ¿Sí? Entonces, la evaluación de impacto de la privacidad o de protección de datos mide eso, con anticipación, si ese tratamiento al que vamos a exponer al usuario es necesario y es proporcional, si hay medidas menos invasivas y menos riesgosas, si el beneficio público o ese interés público que buscamos satisfacer es mayor a la limitación en la que estamos incurriendo. Yo me hago la pregunta, y eso es un tema que en los próximos años va a estar muy debatido. La vigilancia masiva en lugares públicos a través de datos de reconocimiento facial, ¿será proporcional? ¿Será que el interés público de seguridad amerita que en un sistema, que en un sitio de control puedan saber dónde estamos a cualquier hora del día? Y es una pregunta que nos vamos a hacer en un futuro próximo. Ya Europa dijo que no, y muchos países están diciendo no. La videovigilancia masiva en lugares públicos va a tener o se va a poder utilizar con unas excepciones muy estrictas, porque ellos ya evaluaron esos riesgos en los ciudadanos. ¿Y cómo los mitigamos? Bueno, a partir de esa identificación vamos a empezar a mitigarlos. Y en estos minutos que quedan vamos a ver un ejemplo que quise traerles. En una institución pública vamos a implementar un sistema de autenticación biométrica para trámites remotos. Llámese trámites tributarios, de pensión, de salud, pero vamos a evitar ese riesgo, vamos a minimizar ese riesgo de que los usuarios nos sigan enviando copias digitalizadas por WhatsApp o por correo electrónico. ¿Okay? Entonces nos hacemos las preguntas: ¿ese tratamiento será necesario? Bueno, sí, porque hemos detectado un aumento del 200% en intentos de suplantación de identidad para fraude en trámites remotos, y los métodos actuales, usuario y contraseña o cédula digitalizada, que es lo peor, lo más inseguro que puede haber, porque terminan en manos de otras personas. Entonces se identificó la necesidad que había que implementar métodos más seguros. ¿Okay? ¿Es proporcional? Bueno, se dice que sí, pero con un pero grande, ya que es una medida altamente intrusiva que usa datos personales sensibles, pero se considera proporcional al riesgo de fraude únicamente si se implementan medidas de mitigación más fuertes que puedan contrarrestar ese riesgo. Y después entonces pasamos a identificar esos riesgos. Por ejemplo, riesgos catastróficos, fuga masiva de datos biométricos. Aquí es muy importante en este riesgo lo que mencionaba Ariel en la charla anterior, y es conocer la tecnología del proveedor. Y es que el DTI se empape y conozca qué tecnología están utilizando. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces cuando me llaman a evaluar estos sistemas biométricos, lo primero que pregunto es: ¿el sistema guarda el vector biométrico, el patrón biométrico en crudo, o guarda un hash encriptado, cifrado, que si se roban la base de datos, quien la tenga no va a hacer mucho con ella? Y la mayoría de las veces me dicen: no sabemos. Y el sistema lleva operando 2 años. Y no saben ese dato biométrico cómo se está guardando. Y de eso va a depender este riesgo de fuga masiva de datos. Si hay una fuga masiva de datos, pero esos datos están encriptados, cifrados a través de un hash, poco van a poder hacer.
pero si es el vector biométrico, el patrón biométrico como se usaba hace unos años, porque el proveedor no era de los mejores, no estaba actualizado, pues ahí tenemos un riesgo sustancial y muy importante. Riesgo de creación de una base de datos de vigilancia, importantísimo, este quizás es de los más altos. Esa base de datos, de biométrica que está recopilando esa institución podría ser compartida con otra y con otra y con otra, y al final todas terminan compartiendo los datos biométricos, y ahí es cuando se crean los sistemas de vigilancia y control masivo a cargo del Estado. Entonces es un riesgo que siempre está ahí en la mira en los sistemas biométricos. Riesgo de sesgos y falsos negativos cuando el sistema no identifica a la persona, no puede capturar ese dato biométrico y termina negándole un servicio público. Y de cuenta propia lo puedo expresar. Mi mamá, soy colombiano y mi mamá tiene 78 años y me dicen el año pasado que no podía sacar una línea telefónica celular porque el sistema no le reconocía la huella dactilar. Entonces le estaban negando un servicio público, un servicio de comunicarse, porque un dispositivo tecnológico no le reconocía su huella dactilar. Mucha exigencia y mucha asesoría técnica para determinar el alcance de la tecnología contratada. Y finalmente, entonces, eso es un resumen muy escueto de una evaluación de impacto. Y finalmente, entonces, vemos las medidas de mitigación. Devolvámonos, ahí. Bueno, no las voy a leer todas, pero para fuga masiva, privacidades del diseño, no se almacena la foto, solo se guarda la plantilla biométrica, o yo diría el hash de esa plantilla biométrica. Seguridad robusta, por supuesto, para la vigilancia, el riesgo de vigilancia, minimización de datos y propósito, únicamente recopilar los datos mínimos necesarios. No hay necesidad de ponernos a recoger datos que no necesitamos. Hay veces, hay instituciones o empresas que dicen, quiero implementar un sistema biométrico, y yo los cuestiono y les digo, ¿han valorado la posibilidad de utilizar la biometría del teléfono personal del usuario? De esta forma la biometría no sale del control del ciudadano. No, mejor yo tener el dato biométrico por seguridad. No, por seguridad no, se están exponiendo a un riesgo y están elevando el nivel de riesgo en tener un dato biométrico que no necesitan eventualmente porque el usuario lo puede aportar a través de su dispositivo móvil. ¿Okay? Eso es un enfoque de minimización de datos. Sesgos, requisitos contractuales, en esos contratos que se establezca una garantía del nivel de precisión de las tecnologías biométricas. Muchas veces no son muy precisas y esto puede traer riesgos de sesgos, discriminación o falta de equidad. Sesgos falsos negativos, otra vez sesgos, requisitos contractuales y cláusulas contractuales con los proveedores. Esto es entonces el documento de evaluación de impacto de la privacidad. La ley costarricense no lo exige como tal, como su nombre, no viene en ninguna norma, solo hace mención al análisis de riesgos previos que debemos tener en materia de protección de datos, y esta herramienta, que sí es exigible como parte de la normativa internacional, cumple con todos esos criterios de análisis de riesgo. Ya para terminar y en conclusión, la evaluación de impacto de la privacidad es pilar de la transparencia y la rendición de cuentas cuando se implementa en la administración pública. La mejor defensa pública y legal es una evaluación de impacto robusta, y la ciberseguridad protege los activos del Estado, mientras que la protección de datos o la privacidad protege la confianza hacia el Estado. Muchas gracias. Buenas tardes. Global Forums les agradece habernos acompañado en el Congreso de Ciberseguridad, sexta edición. Este año contó con la presencia como patrocinador diamante de IFX, asimismo con el apoyo en la categoría Platinum como patrocinadores de Telecable, Sentinel Guamo y TrueSec. La edición 2025 fue patrocinada en la categoría Gold
por Cloudflare, SPC, la Universidad Latina, Cisco, Riviel y CISAP. También nos acompañó TechSecure AI como auspiciante del Congreso de Ciberseguridad. Síganos en Instagram y LinkedIn como Global Forums. Hasta la próxima edición.